Por favor, humano. Los enemigos quieren llevarse a mi madre. Ayuda a salvarla, suplicó la niñita, sus grandes ojos reflejando la pálida luz de la luna alienígena. Caín se quedó helado, su cuerpo musculoso tenso por la conmoción. La madre, su presa, se acurrucaba detrás de una roca, respirando con dificultad, su piel verde brillando de sudor. Pero fue la niña quien capturó su atención. Pequeña, quizás de 7 años humanos, con la misma piel esmeralda que su madre y unos ojos que le perforaban el alma. Por favor, repitió ella, extendiendo una diminuta mano hacia él. Puedo ver que no eres como ellos. Los dedos de Caín se movieron instintivamente hacia el collar de metal alrededor de su cuello. Su prisión, su correa, su sentencia de muerte. La toxina en su interior palpitaba contra su piel, un recordatorio constante de lo que sucedería si les fallaba a los vigilantes. Llevaba 3 años con él. Desde que lo sacaron de las ruinas del asentamiento humano, 3 años cazando a aquellos que intentaban escapar a cambio del antídoto semanal que lo mantenía con vida. El collar era una obra maestra de crueldad. Contenía 12 microcámaras de toxina que se liberarían en su torrente sanguíneo si no regresaba de una cacería o intentaba quitárselo sin autorización. Solo el antídoto semanal de los vigilantes evitaba que el veneno acumulado lo matara. Había visto lo que le sucedía a los cazadores que intentaban escapar. Sus cuerpos convulsionando mientras la dosis completa inundaba su sistema. La muerte llegaba en cuestión de minutos. Niña, retrocede, siseó la madre, jalando a su hija detrás de ella. Es uno de ellos. Es su cazador. La niña, Meera, como había oído a la madre llamarla, sacudió la cabeza con terquedad. No, tiene ojos amables, no como los de ellos. Caín casi se rió. ¿Ojos amables? No había sido amable en 3 años. No desde que los vigilantes lo habían capturado durante su incursión en el asentamiento humano. Había estado allí desde entonces, rastreando fugitivos de sus campos de trabajo, trayéndolos de vuelta para ser castigados, o algo peor. La alternativa era la muerte. Una muerte lenta y agónica por la toxina de su collar. Los vigilantes lo habían demostrado una vez en otro humano que intentó resistirse. 5 días de agonía antes de la piadosa muerte. Tengo que llevaros de vuelta, dijo, con la voz áspera por la falta de uso. Vienen hacia aquí. Siempre vienen. Los ojos de la madre se abrieron con terror. No, por favor. No entiendes lo que nos hacen allí. Pero él sí lo entendía. Había visto los campos de trabajo, había visto a los Nauru, los nativos de piel verde de este mundo, trabajar hasta el colapso, extrayendo los metales preciosos que los vigilantes anhelaban. Había visto a niños como Meera ser separados de sus padres, criados para servir, con sus espíritus quebrantados. Había entregado a incontables fugitivos de vuelta a ese infierno, siempre diciéndose a sí mismo que no tenía otra opción. El collar se aseguraba de eso. Quieren llevarse a mi madre, dijo Meera, su voz pequeña pero clara. ¿Cómo se llevaron a mi padre? Él nunca regresó. Mi madre dice que se fue a las estrellas. Algo se quebró dentro de Caín. Quizás fue la forma en que lo dijo, con el mismo tono que su propia hija podría haber usado. De vuelta en la tierra, antes de la invasión, antes de todo. ¿A qué distancia están?, preguntó la madre, abrazando a su hija. Lo suficiente, respondió Caín. 1 hora, quizás menos. Me están rastreando a mí y yo a vosotras. Tocó el collar de nuevo, sintiendo su peso, la presión constante de los tubos que inyectaban veneno en sus venas en pequeñas dosis controladas. Lo justo para mantenerlo dependiente de su antídoto semanal. Lo justo para asegurar su obediencia. Los vigilantes le habían quitado todo. Su hogar, su familia, su dignidad. Lo convirtieron en algo que despreciaba. Un depredador que cazaba a su propia especie y a los inocentes Nauru que no habían hecho nada para merecer su esclavitud. Una decisión cristalizó en su mente, repentina y absoluta. Con manos temblorosas, alcanzó el collar. Todo cautivo sabía que el collar podía quitarse. Pero hacerlo sin la llave adecuada desencadenaba la liberación de toda la toxina a la vez. Muerte inmediata. A menos que...
Caín había observado a los vigilantes lo suficiente como para saber que había un sistema de seguridad, una anulación manual. Había pasado meses observando en secreto a sus médicos mientras le administraban el antídoto semanal, memorizando sus movimientos, estudiando el diseño del collar. Si se hacía correctamente, se quitaría el collar sin liberar la toxina. Pero sin el antídoto regular, el veneno que ya estaba en su sistema lo mataría en una semana. 7 días, quizás menos. Sus dedos encontraron el cierre oculto. ¿Qué estás haciendo?, jadeó la madre. Tomando una decisión, dijo Caín y giró. El collar se abrió con un clic. Un dolor agudo le recorrió el cuello mientras unas pequeñas agujas se retiraban de su piel. Pero la dosis completa no se liberó. Arrojó el collar al suelo y lo aplastó bajo su bota. Lo sabrán, dijo, sintiéndose ya más ligero a pesar de la sentencia de muerte que acababa de firmar. Tenemos que movernos ya. ¿Por qué?, preguntó la madre, con sospecha en sus ojos. ¿Por qué ayudarnos? Caín miró a Meera, que lo observaba con total confianza. Porque tu hija me recordó que todavía soy humano, dijo simplemente. Y los humanos no cazan niños. Ahora, moveos. Conozco un lugar, un asentamiento de gente libre. Está a 6 días de viaje desde aquí. 6 días, si el veneno no lo mataba primero. Soy Ra, dijo la madre con cautela. Y ella es Meera. Caín, respondió él. Y estamos perdiendo el tiempo. Viajaron durante la noche, manteniéndose en las partes más densas del extraño bosque púrpura que cubría gran parte de esta región. Los ojos entrenados de Caín podían ver en la oscuridad mejor que la mayoría de los humanos. Un regalo inesperado de los experimentos de los vigilantes. Las lunas, gemelas que orbitaban entre sí mientras giraban alrededor del planeta, proyectaban suficiente luz para ver. El bosque mismo parecía vivo con sonidos y movimientos. Insectos luminiscentes brillaban entre las ramas, arrojando una espeluznante luz azul sobre su camino. En algún lugar a lo lejos, una gran criatura aulló, el sonido resonando entre los árboles. ¿Qué ha sido eso?, susurró Meera, agarrando la mano de su madre. Un centinela del bosque, respondió Caín en voz baja. Un gran depredador, 4 patas, escamas en lugar de pelaje. Caza principalmente al amanecer y al atardecer. Por ahora estamos a salvo. Sabes mucho sobre este mundo, observó Ra. Los vigilantes se aseguraron de ello. Un cazador necesita conocer el terreno, la fauna, todo lo que pueda ayudar o dificultar una persecución. Caín apartó una rama baja. Nos dieron visión mejorada, mayor resistencia, inmunidad a las enfermedades locales, nos convirtieron en los rastreadores perfectos. ¿Y si te negabas?, preguntó Ra. La expresión de Caín se ensombreció. No había forma de negarse. Los que lo intentaron no sobrevivieron a los procedimientos de aumento. Meera seguía el ritmo sorprendentemente bien. Aunque Caín podía ver su agotamiento, Ra la cargaba cuando ya no podía caminar. Pero Caín sabía que no se movían lo suficientemente rápido. Mientras se adentraban en el bosque, el oído mejorado de Caín captó un sonido que lo hizo detenerse en seco. El suave zumbido de un dron de vigilancia de los vigilantes. Hizo una señal de silencio y luego indicó al Ra y Meera que lo siguieran a un hueco bajo las retorcidas raíces de un árbol enorme. Agachaos, susurró. No os mováis. Ni siquiera respiréis fuerte. El dron flotante se deslizó entre las copas de los árboles sobre ellos, su rayo de escaneo cortando la oscuridad en pulsos azules. Estos drones eran los ojos de los vigilantes en lugares a los que sus patrullas no podían llegar fácilmente. Caín había utilizado sus datos muchas veces durante las cacerías. El dron se detuvo justo encima de ellos, sus sensores sondeando el área. Caín se tensó, listo para correr y atraerlo si era necesario. A su lado, Meera temblaba, y Ra la rodeó con sus brazos protectores. El rayo de escaneo pasó sobre su escondite 1, 2 veces. Caín contuvo la respiración. Entonces, el dron cambió de dirección, continuando su patrón de búsqueda programado lejos de ellos. Eso ha estado cerca, murmuró Caín cuando el sonido se desvaneció. Demasiado cerca.
Ya han intensificado la búsqueda. ¿Cómo pudieron encontrarnos tan rápido? Preguntó el Ra. El collar, explicó Caín. Cuando me lo quité, debió enviar una señal de socorro antes de que lo destruyera. Saben exactamente desde dónde empezamos. Continuaron moviéndose, ahora con mayor urgencia. Caín marcó un ritmo agotador, consciente de que cada minuto podía significar la diferencia entre la fuga y la captura. Eras un cazador para ellos, dijo el Ra mientras se abrían paso entre la maleza. No era una pregunta, pero Caín respondió de todos modos. 3 años. Desde que tomaron nuestro asentamiento. Mataron a la mayoría de nosotros, pero a algunos nos conservaron. Apartó una rama. A los más fuertes los convirtieron en mano de obra, con los más inteligentes experimentaron. Y a algunos como yo, nos convirtieron en cazadores. ¿Cuántos? Preguntó el Ra. Cazadores humanos. Quizás 20 cuando me capturaron. Menos ahora. Los collares matan a algunos. Otros, se interrumpió. Otros se rompen de diferentes maneras. ¿Y tú? Presionó el Ra. ¿Por qué no te rompiste? Caín guardó silencio por un largo momento. ¿Quién dice que no lo hice? Continuaron en silencio después de eso, adentrándose más en el bosque. Los pensamientos de Caín derivaron hacia los otros cazadores que había conocido. Jackson, que se había arrojado desde un acantilado en lugar de seguir sirviendo a los vigilantes. Elaine, que se había vuelto loca y atacó a una patrulla de vigilantes, muriendo bajo sus varas de choque. Solo unos pocos habían durado tanto como él. Un crujido repentino resonó en el bosque. Caín se congeló, levantando una mano para detener al Ra y Meera. ¿Qué pasa? Susurró el Ra. Patrulla, respiró Caín, apenas audible. Todavía no nos siguen. Es una ronda aleatoria. Los llevó detrás de un enorme tronco de árbol caído cubierto de hongos luminiscentes. Se agacharon en silencio mientras el sonido de movimiento se acercaba. El pesado paso de las botas de los vigilantes, el suave zumbido de su tecnología. Meera se tensó, a punto de hablar. Caín le puso un dedo suavemente sobre los labios, negando con la cabeza. La niña entendió, apretándose contra su madre. La patrulla pasó a solo 20 metros de su escondite. 3 vigilantes moviéndose en formación cerrada, su piel de un blanco hueso casi brillando a la luz de la luna. Llevaban dispositivos de escaneo que barrían de un lado a otro, buscando señales de vida no autorizadas. Caín sabía que estas patrullas estándar no los buscaban específicamente a ellos. Todavía no. Pero los escáneres detectarían cualquier movimiento, cualquier firma de calor que no coincidiera con los patrones naturales del bosque. Permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad hasta que la patrulla desapareció entre los árboles. Caín soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso estuvo cerca, susurró el Ra. Demasiado cerca, coincidió Caín. Tenemos que movernos más rápido. Continuaron a través del bosque, con Caín guiándolos por terrenos cada vez más difíciles, subiendo pendientes empinadas, a través de una maleza densa, cruzando arroyos poco profundos. El camino era agotador, pero despistaría a cualquier rastreador. Mientras navegaban por una pendiente particularmente traicionera, el Ra resbaló en la tierra húmeda. Gritó, deslizándose varios metros antes de lograr agarrarse a una raíz. Meera gritó mientras su madre casi caía por la empinada pendiente. Caín reaccionó al instante, bajando rápidamente hasta donde el Ra colgaba precariamente sobre una caída de 6 metros. La agarró del brazo justo cuando la raíz comenzaba a ceder. «Te tengo», gruñó, apoyándose contra el tronco de un árbol. Con un tirón, la subió a un lugar seguro. El Ra se derrumbó contra él, respirando con dificultad. «Gracias», jadeó. Caín asintió, de repente consciente de lo cerca que estaban. Podía sentir el latido de su corazón, rápido y fuerte. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, Caín retrocedió. «Deberíamos seguir», dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Necesitamos descansar», dijo finalmente el Ra cuando la primera de las lunas gemelas comenzó a ponerse. Caín asintió a regañadientes.
Solo hasta el amanecer. Encontraron refugio bajo las raíces retorcidas de un árbol enorme. La vegetación aquí no se parecía a nada en la tierra, púrpura y azul en lugar de verde, con extraños hongos fosforescentes que brillaban suavemente en la oscuridad. Caín se sentó con la espalda contra el árbol, vigilando mientras Ra y Meera se acurrucaban juntas para calentarse. El aire de la noche se había enfriado, y sus ropas andrajosas ofrecían poca protección. ¿Cómo era la tierra?, preguntó Meera de repente, rompiendo el silencio. Antes de que vinieran los vigilantes. Caín se tensó. Nadie le había preguntado sobre la tierra en años. No desde los primeros días de su cautiverio, cuando todavía intentaba establecer lazos con sus compañeros de prisión. Era hermosa, dijo finalmente, su voz baja. Diferente de aquí. Bosques verdes, océanos azules, ciudades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Vivías en una ciudad?, insistió Meera, claramente fascinada. No, en un pequeño pueblo cerca de las montañas. Mi esposa y yo teníamos una casa con jardín. A mi hija le encantaba ayudar a plantar flores en primavera. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Meera. La garganta de Caín se cerró. Ella logró decir. Tenía 5 años cuando llegaron. ¿Qué le pasó? La inocente pregunta de Meera le dolió profundamente. Meera, advirtió el Ra. Ya es suficiente de preguntas. No pasa nada, dijo Caín, aunque no era cierto. No sé qué les pasó. Nos separaron durante el ataque. Los vigilantes estaban tomando algunos humanos vivos, especialmente niños. Me gusta pensar. No pudo terminar la frase. La esperanza de que ella y Sara todavía pudieran estar vivas en algún lugar lo había mantenido en pie en los primeros días. Pero después de 3 años viendo cómo los vigilantes trataban a sus cautivos humanos, esa esperanza se había marchitado hasta casi desaparecer. Llegaron de noche, continuó Caín, sorprendiéndose a sí mismo. Rara vez hablaba de ese día. Nuestro pueblo no tenía defensas, ni advertencias. Sus naves simplemente aparecieron en el cielo, cientos de ellas, bloqueando las estrellas. Miró hacia la oscuridad, no viendo el bosque alienígena, sino las ruinas en llamas de su hogar. Sara, mi esposa, agarró a ella y corrió hacia el sótano. Yo me quedé, intenté ganarles tiempo. Estúpido. Debería haberme ido con ellas. Flexionó la mano, recordando el peso de la escopeta que había sostenido. Luché hasta que me aturdieron. Cuando desperté, estaba en una nave de transporte con otros del pueblo. Nunca volví a ver a Sara o ella. Quizás escaparon, sugirió Meera con esperanza. Caín logró una sonrisa débil. Quizás. ¿De verdad te vas a morir?, preguntó Meera de repente, cambiando de tema. Caín la miró sorprendido. Era más perspicaz de lo que había imaginado. Meera. La regañó su madre. No pasa nada, dijo Caín, aunque no era verdad. Sí, sin el antídoto, el veneno me matará en aproximadamente una semana. ¿No puedes conseguir más de la medicina?, preguntó Meera. Solo los vigilantes la tienen, explicó Caín. Y no creo que me la ofrezcan ahora. Entonces, ¿por qué nos ayudaste? Caín guardó silencio por un largo momento. Porque a veces hacer lo correcto es más importante que vivir. No les habló de las pesadillas, de los rostros de todas las personas que había cazado para los vigilantes. No les habló de su verdadera familia, muerta o esclavizada en la tierra desde hacía mucho tiempo. No les dijo que en los ojos de Meera había visto una oportunidad de redención. Dormid, dijo en su lugar. El amanecer llega rápido aquí. Se despertaron con el sonido de los buscadores. Caín se puso alerta al instante, su mano ya en el cuchillo, la única arma que los vigilantes le habían permitido. Miró a través de las raíces de su refugio y los vio. 2 exploradores vigilantes, altos y demacrados, con su característica piel de un blanco hueso y ojos como pozos negros de petróleo. Llevaban varas de choque, primitivas para sus estándares, pero más que efectivas contra fugitivos sin armadura. «Quedaos aquí», susurró al Ra y Meera. «No os mováis. No hagáis ni un ruido». Se deslizó fuera de su escondite,
moviéndose silenciosamente entre la maleza. 3 años como cazador le habían enseñado paciencia y sigilo. Rodeó a los exploradores, esperando su momento. Los vigilantes se movían con fría precisión, escaneando el suelo del bosque en busca de huellas. Uno llevaba un pequeño dispositivo que Caín reconoció, un biosensor sintonizado con la fisiología Nauru. Detectaría al Ra y Meera si se acercaban a menos de 20 metros. Caín cogió una piedra y la lanzó lejos a su derecha. El sonido al estrellarse contra el follaje atrajo la atención de los vigilantes. Mientras se giraban, Caín atacó. El primer vigilante murió sin hacer ruido, el cuchillo de Caín cortándole la garganta. El segundo se giró, pero demasiado tarde. Caín ya estaba sobre él, clavándole la hoja en el pecho donde se encontraba el corazón principal. Sangre negra se derramó sobre sus manos mientras bajaba el cuerpo al suelo. Regresó y encontró al Ra de pie, protegiendo a Meera, con una piedra afilada en la mano. Ya está, dijo, limpiando su cuchillo en el musgo. Pero vendrán más. Tenemos que seguir moviéndonos. Los mataste, dijo Meera, con voz queda. Caín la miró fijamente. Sí, lo hice. Eran malos, dijo ella, como para convencerse a sí misma. Eran soldados siguiendo órdenes, corrigió Caín. Pero sí, os habrían llevado a ti y a tu madre de vuelta a los campos o matado por huir. Deberíamos coger sus armas, sugirió el Ra. Caín negó con la cabeza. Las varas están codificadas a su tacto. Serían inútiles para nosotros, pero podemos coger sus suministros. Registró los cuerpos rápidamente, encontrando recipientes de agua y una especie de carne seca. No sabía si sería seguro para él comerla, pero al Ra y Meera les vendría bien. Mientras trabajaba, Caín sintió los primeros signos de los efectos más profundos del veneno. Un ligero temblor en sus manos, un dolor en sus huesos. Sin el antídoto, la toxina apagaría lentamente sus órganos uno por uno. Lo había visto suceder antes a cazadores que habían fallado en sus misiones. No era una muerte que esperara con ansias. ¿El veneno? ¿Es doloroso?, preguntó el Ra en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Caín dudó. Empeora hacia el final. El último día o los 2 últimos no son agradables. ¿Y no hay nada que pueda ayudar? Nada en este mundo, que yo sepa. Caín se echó los recipientes de agua al hombro. Deberíamos irnos. Pronto echarán de menos a estos 2. Se adentraron más en el bosque, moviéndose más rápido ahora. Los soles gemelos estaban saliendo, su luz filtrándose a través del dosel en rayos de oro y carmesí. El bosque comenzó a clarear, los árboles enormes dando paso a una vegetación más pequeña. Las llanuras están más adelante, explicó Caín. Menos cobertura, pero un viaje más rápido. Tendremos que tener cuidado. De repente, un chillido agudo cortó el aire. Caín se giró para ver una enorme criatura alada que se lanzaba hacia ellos desde el dosel. Un raptor del bosque, sus alas coriáceas de casi 4 metros de envergadura, con las garras extendidas. ¡Al suelo!, gritó Caín, empujando al Ra y Meera a un lado mientras la criatura pasaba rozándolos, sus garras fallando por centímetros. El raptor viró bruscamente, preparándose para otro ataque. Caín desenvainó su cuchillo, sabiendo que sería de poca utilidad contra tal depredador. Estas criaturas rara vez cazaban solas. Como si confirmara sus temores, 2 raptores más aparecieron sobre los árboles, atraídos por el grito de caza del primero. Hay un tronco hueco más adelante, dijo Caín con urgencia. Ide hacia allí ahora. Ra agarró a Meera y corrió hacia el árbol caído que Caín había visto. El primer raptor se lanzó de nuevo, esta vez apuntando directamente a Caín. Esperó hasta el último momento posible, luego se tiró al suelo justo cuando la criatura pasaba por encima. En un movimiento fluido, clavó su cuchillo hacia arriba, alcanzando el vientre del raptor. Chilló de dolor, estrellándose contra la maleza a varios metros de distancia. Los otros raptores ahora rodeaban con cautela, regresando hacia el tronco hueco donde el Ra y Meera se habían refugiado. Un raptor aterrizó en una rama superior, estudiándolo con inteligencia depredadora. El otro continuó en círculos.
Caín llegó al tronco y retrocedió hacia adentro, con el cuchillo aún en alto. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para los tres. El raptor herido se había puesto en pie y cojeaba hacia ellos, siseando de rabia. Sus compañeros aterrizaron cerca, esperando una oportunidad. ¿Qué hacemos?, susurró el Ra, abrazando a Meera con fuerza. Esperar a que se vayan, respondió Caín. Son cazadores de emboscada, no pacientes. Durante casi una hora, permanecieron en su refugio mientras los raptores merodeaban afuera, probando ocasionalmente la entrada, solo para ser repelidos por el cuchillo de Caín. Finalmente, como Caín había predicho, los depredadores perdieron interés y regresaron a los cielos en busca de presas más fáciles. ¿Cuánto falta para ese asentamiento?, preguntó el Ra mientras salían y continuaban su viaje. 5 días, si tenemos suerte, respondió Caín. No mencionó que ya podía sentir el veneno haciendo efecto en su sistema. Un dolor sordo había comenzado en sus huesos, el primer síntoma. ¿Y si no tenemos suerte? La mirada de Caín se endureció. Entonces nos adaptamos. Sobrevivimos. Es lo que hacemos los humanos. Al mediodía, habían llegado al borde de una vasta llanura. El púrpura oscuro del bosque dio paso a una hierba alta y azul que se ondulaba como el agua con el viento. A lo lejos, Caín podía ver las escarpadas montañas que marcaban su destino. ¿El asentamiento está allí?, preguntó el Ra, siguiendo su mirada. Caín asintió. En las montañas, escondido en cuevas que los vigilantes no han encontrado. ¿Quién vive allí? Humanos, Nauru, cualquiera que haya escapado de los vigilantes y haya logrado mantenerse libre. Lo llaman refugio. ¿Cómo sabes de su existencia si eres un cazador? La voz del Ra contenía de nuevo sospecha. La mandíbula de Caín se tensó. Porque he estado cazando a uno de sus líderes durante el último año, un humano llamado Marcus. Ha liderado más fugas de los campos de trabajo que nadie. ¿Y nunca lo atrapaste? Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Caín. No, nunca lo atrapé. ¿Por qué no?, preguntó Meera, mirándolo con ojos curiosos. Caín dudó. Les dije a los vigilantes que era demasiado listo, que cubría sus huellas demasiado bien. Miró hacia las montañas. La verdad es que no me esforcé tanto como podría haberlo hecho. Una parte de mí respetaba lo que estaba haciendo. Ya estabas cambiando incluso entonces, observó el Ra. Caín no respondió. Quizás tenía razón. Quizás las semillas de la rebelión se habían plantado mucho antes de que la súplica de Meera lo obligara a enfrentar en lo que se había convertido. Comenzaron a cruzar la llanura, manteniéndose agachados entre la hierba. El terreno ofrecía menos cobertura que el bosque, pero podían moverse más rápido. Los soles gemelos caían sin piedad, y pronto los tres estaban empapados en sudor. La hierba azul crecía casi tan alta como Caín en algunos lugares, creando un extraño paisaje oceánico a su alrededor. Ocasionalmente, pequeñas criaturas se escabullían a su paso, roedores de 6 patas con escamas iridiscentes en lugar de pelaje. ¿Qué son esos?, preguntó Meera, señalando a uno mientras se escabullía. Los Nauru los llaman Sikra, respondió Caín. Son inofensivos. Buenos para comer si puedes atraparlos. ¿Hablas nuestro idioma?, preguntó el Ra sorprendida. Caín asintió. Los vigilantes se aseguraron de que sus cazadores pudieran comunicarse con todas las especies cautivas. Sé lo básico. Tar habría estado impresionado, dijo el Ra suavemente. Siempre decía que los humanos aprendían rápido. Tar, mi esposo, el padre de Meera. La mirada del Ra se volvió distante. Estudiaba a vuestra especie antes de que llegaran los vigilantes. Era un científico. Mientras se movían a través de la hierba alta, Caín se tensó de repente. Bajó a Meera al suelo y se agachó, haciéndole señas para que hicieran lo mismo. ¿Qué pasa?, susurró el Ra. Explorador flotante, respiró Caín. No os mováis. Sobre ellos, apenas visible contra el cielo púrpura, un pequeño dispositivo similar a un dron pasó zumbando. Caín los había visto muchas veces. Vigilancia automatizada utilizada por los vigilantes para monitorear las llanuras.
Estaban equipados con sensores térmicos y detectores de movimiento, pero tenían un alcance limitado. El dron se detuvo a unos 50 metros de distancia, luego comenzó a girar de nuevo hacia ellos. Caín maldijo en voz baja. «Ha detectado algo», susurró. «Tenemos que movernos ya». Echaron a correr, manteniéndose agachados entre la hierba. El dron ajustó su rumbo, siguiéndolos. Caín sabía que estaría transmitiendo su posición a la patrulla de vigilantes más cercana. Allí, señaló un grupo de grandes rocas que sobresalían de la llanura. Hacia las rocas. Corrieron hacia la formación, con el dron ganándoles terreno. Cuando llegaron a las rocas, Caín agarró una piedra pesada. «Poneos detrás de las rocas», ordenó. «Seguid avanzando una vez que me haya encargado de esto». El dron se acercó, flotando a solo 3 metros sobre ellos. Caín esperó a que descendiera un poco, luego arrojó la piedra con toda su fuerza. Acertó, golpeando el conjunto de sensores principal del dron. La máquina se tambaleó, chispas saliendo de sus componentes dañados. Caín agarró otra piedra y la lanzó de nuevo. Esta vez, el dron cayó en espiral, estrellándose contra el suelo a 6 metros de distancia. Corrió hacia él, destrozando los restos con una roca hasta estar seguro de que no podía transmitir su ubicación. «Eso nos ha comprado algo de tiempo», dijo, volviendo con Ra y Meera. «Pero enviarán más cuando éste no se reporte». Meera comenzó a quedarse atrás. Sin una palabra, Caín la levantó sobre sus hombros. Era ligera. Demasiado ligera, pensó. Los campos de trabajo no alimentaban bien a sus trabajadores, especialmente a los niños. «Cuéntame sobre la tierra», dijo Meera, sus pequeñas manos sujetándose a su cabeza para mantener el equilibrio. Caín se tensó. Nadie le había preguntado por la tierra en años. «Es diferente de aquí», dijo finalmente. «El cielo es azul, no púrpura. La hierba es verde, no azul. Solo hay un sol y una luna». «Suena aburrido», declaró Meera. Y Caín se encontró riendo por primera vez en años. «Supongo que podría parecerlo», admitió. «¿Tenías familia allí?», preguntó Meera inocentemente. La risa de Caín se apagó. «Sí, una vez». «¿Qué les pasó?», Meera, advirtió el Ra. «No hagas esas preguntas». «Está bien», dijo Caín, aunque su voz se había vuelto tensa. «Fueron capturados en la primera oleada de la invasión. Mi esposa, mi hija, ella tendría tu edad ahora». «Lo siento», dijo Meera, dándole una palmadita en la cabeza como para consolarlo. «Yo también», respondió Caín suavemente. Continuaron en silencio después de eso, abriéndose paso a través de la hierba alta a medida que avanzaba el día. A última hora de la tarde, habían cubierto un terreno impresionante. Pero Caín sabía que todavía los perseguían. Los vigilantes no se rendirían fácilmente. No con él, no con fugitivos, y ciertamente no ahora que había matado a 2 de sus exploradores. Su sospecha se confirmó cuando coronaron una pequeña elevación y vio, muy por detrás, una nube de polvo en el horizonte. «Deslizadores», dijo con gravedad. «Traen a los cazadores pesados». El rostro del Ra palideció a un verde amarillento enfermizo. «No podemos escapar de los deslizadores». «No», coincidió Caín. «Pero podemos ser más listos que ellos». Exploró la llanura por delante y vio lo que necesitaba. Un estrecho barranco que cortaba la pradera, invisible hasta que estabas casi encima. Era un rasgo que había utilizado antes en cacerías anteriores. «Por aquí», dijo, cambiando de rumbo. Rápido. Llegaron al barranco justo cuando el zumbido de los deslizadores se hizo audible. Caín ayudó al Ra y Meera a bajar por las paredes empinadas, luego la siguió a las profundidades sombrías. El barranco era lo suficientemente estrecho como para que la hierba alta de arriba lo ocultara parcialmente, pero lo suficientemente ancho como para que pudieran moverse en fila india. Mientras bajaban, rocas sueltas se dieron bajo los pies de Meera. Resbaló con un grito, cayendo por la pendiente empinada. Caín se abalanzó, agarrando su brazo antes de que pudiera caer sobre las rocas afiladas de abajo. Pero el movimiento repentino le provocó un dolor agudo en sus músculos debilitados por el veneno.
Apretó los dientes, poniéndola a salvo. ¿Estás herida?, preguntó, revisándola rápidamente. Meera negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estoy bien. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Caín, ayudándola a levantarse en silencio. Ahora, ¿a dónde lleva esto?, susurró Ra mientras se apresuraban por el fondo rocoso. Hay un río a unos 3 kilómetros más adelante, explicó Caín. Podemos seguirlo bajo tierra por un tiempo. El agua ocultará nuestro rastro y el barranco nos esconderá de sus escáneres. El sonido de los deslizadores se hizo más fuerte, luego pasó directamente sobre ellos. Caín contuvo la respiración, con una mano en el hombro de Meera para mantenerla quieta. Momentos después, el ruido se desvaneció mientras los vehículos continuaban su búsqueda en la dirección equivocada. Se darán cuenta de su error eventualmente, dijo Caín. Pero nos compra tiempo. Continuaron a través del barranco, que se hizo más profundo y oscuro a medida que avanzaban. Pronto pudieron oír el sonido del agua corriendo más adelante. Tengo sed, se quejó Meera. Beberemos pronto, prometió Caín. Las paredes del barranco a su alrededor estaban veteadas de extraños depósitos minerales, venas de cristal azul verdoso que atrapaban y reflejaban la poca luz que se filtraba desde arriba. En algunos lugares, la formación se estrechaba tanto que tenían que ponerse de lado para pasar. Los vigilantes extraen estos cristales, explicó Caín, tocando una de las vetas. Por eso establecieron campos de trabajo aquí. Los cristales alimentan su tecnología. Eso es lo que Tar estaba investigando, dijo Ra. Él creía que los cristales podían usarse para algo más que armas y naves. Pensaba que podrían tener propiedades curativas. ¿Lo demostró?, preguntó Caín. Ra negó con la cabeza. Los vigilantes llegaron antes de que pudiera completar su trabajo, pero logró esconder su investigación. Siempre esperó que alguien la encontrara, que continuara donde él lo dejó. Un estruendo resonó a través del barranco, haciendo que todos se congelaran. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Ra, abrazando a Meera. Un desprendimiento de rocas, dijo Caín, mirando hacia las paredes del barranco. ¡Oh! El estruendo se hizo más fuerte. Una cascada de pequeñas piedras cayó desde arriba. ¡Corred!, gritó Caín, agarrando la mano de Meera. Ahora, corrieron hacia adelante mientras rocas más grandes comenzaban a caer. El barranco se estaba derrumbando, ya fuera por causas naturales o por la interferencia de los vigilantes. Caín no podía decirlo. Lo único que importaba era ponerse a salvo. Una roca enorme se estrelló a pocos metros detrás de ellos. El impacto derribó a Caín. Rodó, levantándose rápidamente, pero un dolor agudo le atravesó el costado. Una de las rocas que caían lo había golpeado. «Caín», gritó Ra, volviéndose. «Seguid», ordenó él, poniéndose en pie a trompicones. «Estoy justo detrás de vosotras». Corrieron a través del pasaje cada vez más estrecho, con el polvo y los escombros llenando el aire. Más adelante, Caín pudo ver donde el barranco se ensanchaba de nuevo, cerca del río subterráneo. Si podían llegar a ese punto. Con un último esfuerzo, irrumpieron en la sección más ancha justo cuando el último desprendimiento de rocas sellaba el pasaje detrás de ellos. Se desplomaron en la orilla del río, jadeando. «Eso ha estado demasiado cerca», dijo Ra entre respiraciones. Caín asintió, haciendo una mueca de dolor mientras se palpaba el costado. Tenía las costillas magulladas, posiblemente fisuradas, pero nada que no pudiera soportar. El veneno en su sistema era una preocupación mucho mayor. El esfuerzo había acelerado sus efectos. Su visión se volvió borrosa brevemente y parpadeó para aclararla. Cuando llegaron al río, lo encontraron fluyendo rápidamente a través de una serie de túneles subterráneos. El agua era clara y fría, y todos bebieron profundamente antes de continuar su viaje. Caín sintió que comenzaba el siguiente síntoma del veneno mientras se adentraban en el agua. Una sensación de ardor en sus venas, como si su sangre se estuviera convirtiendo lentamente en fuego. Apretó los dientes contra el dolor. 4 días más hasta refugio. Podía aguantar tanto tiempo.
Tenía que hacerlo. Siguieron el río subterráneo durante horas, caminando por agua fría que a veces les llegaba a la cintura. Meera ahora iba a hombros de su madre, mientras Caín lideraba el camino, probando cada paso en la luz incierta que se filtraba por aberturas ocasionales en el techo de la caverna. El veneno lo estaba volviendo torpe. Tropezó 2 veces. La segunda vez casi cayó por completo en la corriente rápida. Ra le agarró el brazo. Su fuerza lo sorprendió. «Estás empeorando», dijo en voz baja. Caín no lo negó. Los temblores en sus manos eran más pronunciados ahora, y el ardor en sus venas se había extendido a su pecho. «He visto esto antes», admitió. «La abstinencia empeora antes del final». «¿Cuánto peor?», preguntó Ra, con evidente preocupación en su voz. Caín desvió la mirada. «No quieres saberlo». Continuaron en silencio. El único sonido era el correr del agua y las preguntas ocasionales de Meera sobre las extrañas formaciones que pasaban. Caín se concentró en poner un pie delante del otro, luchando contra la creciente debilidad en sus extremidades. El río subterráneo dio un giro brusco, ensanchándose en un estanque subterráneo. Caín se detuvo, estudiando el área. La luz entraba a raudales desde una gran abertura superior, iluminando la cámara con un suave resplandor azul. «Podemos descansar aquí», decidió. «Salir, secarnos». Se dirigieron a una plataforma rocosa cerca de la orilla. Caín ayudó al Ra y Meera a subir, luego se izó él mismo a la repisa, sus músculos protestando por el esfuerzo. «Mira», susurró Meera, señalando al otro lado del estanque. Caín se giró para ver qué había llamado su atención. En el lado opuesto de la cámara, una serie de marcas cubrían la pared. No eran formaciones naturales, sino grabados deliberados. «Escritura Nauru», respiró el Ra. «Símbolos sagrados antiguos». Caín entrecerró los ojos, tratando de distinguir los detalles. «¿Qué dicen?». «Cuentan la historia del mundo de antes», explicó el Ra, su voz reverente. «Antes de los vigilantes. Son símbolos de protección, marcadores para los viajeros». «¿Eso significa que otros han usado esta ruta?», preguntó Caín. «¿Recientemente?». Ra negó con la cabeza. «Estos son muy antiguos, pero son una buena señal. Mi gente cree que tales marcadores traen suerte a quienes siguen los caminos antiguos». «Nos vendría bien un poco de suerte», murmuró Caín. Descansaron más tiempo del que a Caín le hubiera gustado. Pero sabía que el Ra y Meera lo necesitaban. Mientras dormían, acurrucadas juntas para calentarse, él vigilaba, luchando contra el creciente dolor del veneno. El ardor en sus venas se había intensificado, extendiéndose desde su pecho hasta su abdomen. Pronto llegaría a sus órganos vitales. Caín había visto la progresión antes en otros cazadores a quienes se les había negado el antídoto como castigo. Para el 5.º día, el dolor sería insoportable. Para el 6.º, comenzaría el fallo orgánico. El 7.º, si llegaba tan lejos, traería la piadosa muerte. Miró al Ra y Meera, durmiendo pacíficamente a pesar de todo. Todavía tenían 4 días de viaje por delante, asumiendo que no fueran recapturados. Caín empezaba a dudar que llegaría tan lejos. El veneno estaba actuando más rápido de lo que había anticipado, quizás acelerado por el esfuerzo físico. A medida que pasaban las horas, Caín se encontró entrando y saliendo de la conciencia. En sus sueños febriles, vio a Sara y Ellie extendiendo las manos hacia él a través de una distancia imposible. Vio los rostros de aquellos que había cazado, aquellos que había devuelto al cautiverio. Y vio a Meera mirándolo con esos ojos confiados, creyendo de alguna manera que era mejor de lo que él sabía que era. Se despertó sobresaltado y encontró al Ra arrodillada a su lado, con su mano fría en su frente. «Estás ardiendo», dijo ella, con evidente preocupación en su voz. Caín intentó responder, pero sentía la lengua pesada e inmanejable. El veneno progresaba más rápido de lo que había previsto. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó el Ra. Con su ayuda, Caín logró levantarse, aunque el mundo giraba alarmantemente a su alrededor. «No creo que pueda llegar mucho más lejos», admitió, las palabras difíciles de formar. «Tienes que hacerlo», insistió el Ra.
Meera y yo no podemos encontrar refugio sin ti. Caín asintió débilmente. Tenía razón. Tenía que seguir, al menos hasta que estuvieran lo suficientemente cerca para que el Ra encontrara el camino por su cuenta. Continuaron su viaje siguiendo el río subterráneo hasta que encontraron un pasaje lateral que ascendía. La subida era empinada, las rocas resbaladizas por el musgo y la humedad. Caín iba primero, ayudando al Ra y Meera a navegar por las secciones difíciles. Aunque cada movimiento le costaba un alto precio en dolor y energía, cuando llegaron a la superficie, los soles se estaban poniendo, proyectando largas sombras sobre la llanura. Habían avanzado bastante. Las montañas estaban notablemente más cerca ahora, sus picos escarpados recortándose contra el cielo que oscurecía. Descansaremos aquí un rato, dijo Caín, encontrando un lugar donde la orilla del río formaba un hueco natural, protegido por rocas salientes. Ra ayudó a Meera a quitarse la ropa mojada y la extendió para que se secara mientras Caín vigilaba. El ardor en sus venas se había intensificado, y se encontró apretando y aflojando los puños para distraerse del dolor. «Estás empeorando», observó Ra en voz baja una vez que Meera se durmió. Caín no lo negó. «No importa. Seguimos moviéndonos. ¿Realmente no hay forma de conseguir el antídoto? Los vigilantes lo guardan bajo llave. Solo sus médicos jefes pueden dispensarlo». Ra guardó silencio por un momento. «Mi esposo era un sanador antes de que llegaran los vigilantes. Me enseñó algunas cosas. Quizás yo podría». «No», interrumpió Caín. «No hay cura para este veneno excepto su antídoto. Pero gracias». Ella lo estudió con ojos que parecían ver demasiado. «¿Por qué nos estás ayudando realmente, Caín? La verdad esta vez». Caín desvió la mirada, observando el río pasar. «Cuando me capturaron, luché. Todos lo hicimos. Pero los vigilantes tienen formas de quebrar a la gente. Poco a poco, me despojaron de todo lo que me hacía humano. Todo excepto la supervivencia». Se tocó el cuello donde había estado el collar. «El veneno era un seguro, pero después de un tiempo, no lo necesité. Cazaba para ellos porque era más fácil que resistir. Porque había olvidado por lo que estaba luchando». Su mirada se desvió hacia la figura dormida de Meera. «Y entonces tu hija me miró y vio algo que yo creía muerto hace mucho tiempo. Me recordó lo que significa ser humano, lo que se supone que debemos proteger». Ra extendió la mano con vacilación y luego la colocó en su brazo. «Gracias». Caín asintió, incómodo con su gratitud. «Deberíamos movernos de nuevo pronto. Los vigilantes no buscarán de noche. Incluso ellos temen lo que sale después del anochecer en este mundo. Pero necesitamos poner más distancia entre nosotros». Como si sus palabras lo hubieran invocado, un grito sobrecogedor resonó en la llanura. Fue respondido por otro, más cercano. «Cazadores nocturnos», explicó Caín, buscando su cuchillo. «Necesitamos encontrar un refugio mejor». Los cazadores nocturnos eran uno de los pocos depredadores nativos que los vigilantes no habían logrado subyugar. Con 6 extremidades y pelaje negro azulado, cazaban en manadas y podían derribar presas 3 veces más grandes que ellos. Sus aullidos se acercaron mientras Caín guiaba al Ra y Meera lejos del río, buscando una posición defendible. La encontraron en un grupo de formaciones rocosas que sobresalían de la llanura como dientes rotos. Caín ayudó al Ra y Meera a subir a una repisa estrecha. Luego se posicionó en el único acceso, con el cuchillo listo. «¿Y si son demasiados?», susurró el Ra, abrazando a Meera. «Entonces subimos más alto», respondió Caín. «No son buenos escaladores. Demasiado pesados en la parte superior». El primer cazador apareció cuando la última luz se desvaneció del cielo. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, reflejando la luz de las lunas nacientes. Merodeaba alrededor de la base de las rocas, probando si había debilidades, llamando a su manada. Pronto eran 5, rodeando y gruñendo. Caín permaneció inmóvil, conservando su fuerza. El veneno hacía que su visión se desenfocara en los bordes, pero se obligó a concentrarse. Cuando atacaron, lo hicieron todos a la vez, un asalto coordinado que hablaba tanto de inteligencia como de instinto.
Caín se enfrentó al primero con su cuchillo, clavando la hoja profundamente en su garganta. El segundo y el tercero saltaron por encima de él, dirigiéndose hacia el Ra y Meera. El Ra gritó y le lanzó una roca a uno, golpeándolo en el hocico. Retrocedió, pero el otro se abalanzó sobre Meera. Caín abandonó su posición, trepando por las rocas. Agarró a la criatura por las patas traseras y tiró de ella hacia atrás. Sus garras buscaron agarre mientras caía, arañando el pecho de Caín. Ignoró el dolor y le clavó el cuchillo en el vientre. Los cazadores restantes se retiraron, pero Caín sabía que no irían lejos. Subió hasta donde el Ra sostenía a Meera, ambas temblando. ¿Estáis heridas?, preguntó, examinándolas rápidamente. No, respondió el Ra. Pero tú sí. Caín se miró el pecho. Las garras de la criatura habían dejado 4 profundos cortes en su torso. La sangre se filtraba a través de su camisa rota. No es nada, dijo, aunque sabía que cualquier herida sanaría más lentamente ahora con el veneno en su sistema. Ra rasgó tiras de la parte inferior de su túnica. Déjame vendarlo al menos. Caín se sometió a sus cuidados, demasiado cansado para discutir. El ataque había agotado la poca fuerza que le quedaba. Mientras Ra trabajaba, se encontró estudiando su rostro, la delicada estructura bajo la piel verde, la determinación en su mandíbula. Era hermosa, a su manera alienígena. ¿Por qué huisteis?, preguntó de repente. Del campamento. La mayoría ni siquiera lo intenta. Las manos del Ra se detuvieron por un momento. Iban a llevarse a Meera al programa de cría. La sangre de Caín se heló. Había oído rumores de tales cosas, pero nunca los había confirmado. Están tratando de crear híbridos, continuó el Ra, su voz apenas un susurro. Niños Nauru con atributos humanos, más fuertes, más resistentes, mejores esclavos. Y querían a Meera. El Ra asintió, con lágrimas en los ojos. Su padre era mitad humano. Los vigilantes no lo sabían cuando se lo llevaron. Pero cuando lo descubrieron, se interrumpió. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Caín suavemente. Tar, dijo el Ra, su voz suavizándose. Era un científico que estudiaba la flora en las montañas del norte cuando llegaron los vigilantes. Su padre era humano, uno de los primeros exploradores en nuestro mundo. Su madre era Nauru. Se resistió a ellos. El rostro del Ra mostraba orgullo a través de su dolor, hasta el final. Organizó las primeras fugas de los campos de trabajo, enseñó a otros cómo desactivar los sistemas de seguridad. Cuando lo atraparon, se negó a dar nombres, incluso bajo tortura. Caín entendió ahora por qué esta fuga en particular había merecido su atención. Los vigilantes no solo querrían a Meera de vuelta. La querrían intacta, ilesa, un espécimen valioso. Deberíamos descansar mientras podamos, dijo, cambiando de tema. Yo haré la primera guardia. Tú necesitas descansar más que nosotras, argumentó el Ra. El veneno hará lo que tenga que hacer, duerma o no, terminó Caín por ella. Descansa, Ra. Te despertaré en unas horas. Se posicionó donde podía ver tanto el acceso a su refugio como la llanura más allá. Los cazadores nocturnos todavía merodeaban abajo, pero por ahora mantenían la distancia. Bajo la espeluznante luz de las lunas gemelas, el paisaje adquiría una belleza de otro mundo. La hierba azul con puntas plateadas, las montañas distantes recortadas contra el cielo estrellado. Caín se permitió un momento de arrepentimiento. Este mundo podría haber sido extraordinario para explorar en otras circunstancias. Ahora solo vería una fracción de él antes de que el veneno se lo llevara. A su lado, el Ra acomodó a Meera, tarareando suavemente hasta que la niña se durmió. La melodía era desconocida pero relajante, y Caín se encontró escuchando atentamente. ¿Qué canción es esa?, preguntó cuando terminó. Una vieja canción de cuna Nauru, respondió el Ra. Sobre el viaje del alma después de la muerte. ¿Qué cuento para dormir tan alegre?, comentó Caín secamente. El Ra sonrió levemente. Nuestras creencias son diferentes a las vuestras. No tememos a la muerte como parecen hacerlo los humanos. La vemos como una transformación, no como un final. ¿Y en qué os transformáis?,
en energía, luz, parte del alma del mundo. Miró hacia las estrellas. Cuando morimos, nos unimos con todo. Caín lo consideró. Eso no es tan diferente de algunas creencias humanas. Quizás no seamos tan diferentes después de todo, sugirió el Ra. Quizás no, coincidió Caín. Aunque sabía que los vigilantes explotaban esas diferencias de todos modos. Se quedaron en silencio después de eso. Finalmente, la respiración del Ra se hizo más profunda mientras ella también sucumbía al agotamiento. Caín permaneció vigilante, luchando contra su propia fatiga y el ardor siempre presente del veneno. Cuando la primera luna comenzó a ponerse, los cazadores nocturnos se habían ido en busca de presas más fáciles. Caín despertó al Ra suavemente. Deberíamos irnos, dijo. Aprovechemos la luz de la luna mientras podamos. Continuaron su viaje a través de la llanura, moviéndose con más cautela ahora en la oscuridad. Meera caminaba entre ellos, una mano en la de su madre, la otra en la de Caín. A pesar de todo, la niña parecía confiar en él por completo. Caín comprobó su dirección con las estrellas, otra habilidad que los vigilantes le habían enseñado para cazar. 3 días más hasta refugio, si mantenían este ritmo. El ardor en sus venas se había extendido a sus articulaciones ahora, haciendo de cada paso un ejercicio de fuerza de voluntad. Al amanecer, habían llegado a las estribaciones de las montañas. La hierba azul dio paso a un terreno rocoso salpicado de extraños árboles retorcidos que le recordaban a Caín a los bonsáis. Solo que de tamaño masivo. Sus ramas nudosas proporcionaban una sombra bienvenida a medida que los soles gemelos se elevaban. ¿Nos estamos acercando?, preguntó Meera, su pequeño rostro esperanzado. Más cerca, dijo Caín, no queriendo desanimarla. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Descansaron brevemente a la sombra de uno de los árboles más grandes. Caín distribuyó lo último del agua de los recipientes de los exploradores vigilantes. Necesitaremos encontrar más pronto, dijo. Debería haber arroyos en las estribaciones. Ra asintió, luego se tensó de repente, mirando más allá de él. Caín, susurró. Él se giró para ver que la había alarmado. Al principio, no vio nada, pero luego un destello de movimiento llamó su atención. Una patrulla de vigilantes moviéndose por las estribaciones a casi 1 kilómetro de distancia. Abajo, siseó, jalando a Meera detrás del tronco del árbol. Observaron cómo la patrulla se movía metódicamente por el área, claramente buscando. Caín contó 6 vigilantes, todos armados con varas de choque y dispositivos de rastreo. Están siguiendo nuestro rastro desde el río, murmuró. Tenemos que separarnos. No, protestó el Ra. Escúchame, insistió Caín. Yo los alejaré. Tú y Meera id directamente hacia esos picos. Señaló una formación distintiva en las montañas más adelante. Hay un camino entre ellos. Seguidlo hasta que lleguéis a una cascada. Detrás de la cascada hay una entrada a una cueva. Esa es una de las entradas a refugio. ¿Cómo nos encontrarás? Caín no respondió. La comprensión apareció en los ojos del Ra. No tienes la intención de hacerlo, dijo ella secamente. Nunca iba a llegar a refugio, le recordó Caín. Pero puedo compraros tiempo. No, dijo Meera, agarrando su mano. Tienes que venir con nosotros. Prometiste llevarnos al lugar seguro. Caín se arrodilló ante ella. A veces las promesas tienen que cambiar, pequeña. Pero te haré una nueva. Te prometo que tu madre te llevará a salvo a refugio. Lágrimas brotaron en los grandes ojos de Meera. ¿Pero y tú? Caín forzó una sonrisa. Me uniré al alma del mundo, como tu padre, convirtiéndome en parte de todo. Meera le rodeó el cuello con los brazos, abrazándolo ferozmente. Caín dudó, luego le devolvió el abrazo. Algo se rompió y sanó simultáneamente dentro de él. Toma esto, dijo, poniendo su cuchillo en la mano del Ra. Sigue el paso. No te detengas por nada. Los dedos del Ra se cerraron alrededor del arma. Gracias, Caín, por todo. Él asintió una vez, incapaz de hablar por el nudo repentino en su garganta. Luego se giró y se alejó de ellas,
deliberadamente, haciendo ruido, dejando huellas claras. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, gritó y agitó los brazos. La patrulla de vigilantes lo vio de inmediato y cambió de rumbo, persiguiéndolo como él había previsto. Caín corrió, llevándolos más adentro de las estribaciones, lejos del camino del Ra y Meera hacia refugio. El veneno hacía que sus piernas se sintieran como plomo, sus pulmones ardían con cada respiración, pero siguió adelante. 1 milla, 2, los vigilantes lo seguían implacablemente, ganando terreno. Caín trepó por una pendiente rocosa, desprendiendo piedras que caían detrás de él. En la cima, se encontró al borde de un barranco empinado. Al otro lado, pudo ver más de los árboles retorcidos, que ofrecían una posible cobertura si podía alcanzarlos. La primera descarga de la vara de choque golpeó el suelo cerca de sus pies. Caín se lanzó a un lado mientras otra pasaba zumbando junto a su oreja. Los vigilantes estaban cerca ahora, desplegándose para rodearlo. Caín evaluó sus opciones. El barranco era demasiado ancho para saltarlo. Volver atrás no era una opción. Luchar contra 6 vigilantes armados sin armas era un suicidio. Pero, de todos modos, ya se estaba muriendo. Caín cargó contra el vigilante más cercano, esquivando su vara de choque y clavando su hombro en su abdomen. Cayeron juntos, rodando por el polvo. Caín puso sus manos alrededor del cuello de la criatura y apretó con toda la fuerza que le quedaba. Los otros vigilantes lo rodearon, pero se contuvieron, no queriendo arriesgarse a golpear a su camarada. Cuando el vigilante debajo de él finalmente quedó inerte, Caín agarró su vara de choque y la blandió en un amplio arco, manteniendo a los otros a raya. «Ríndete, humano», dijo uno de ellos en la forma entrecortada que tenían de hablar los idiomas de la tierra. «No puedes escapar». Caín rió, un sonido áspero. «Ya soy libre». Se lanzó contra el que había hablado, clavándole la vara de choque en el pecho. La electricidad recorrió el cuerpo del vigilante, dejándolo caer al suelo. Caín se giró para enfrentarse al siguiente, pero un dolor explotó en su espalda cuando otro vigilante lo alcanzó. Caín cayó de rodillas, los músculos convulsionando por la descarga. El ardor del veneno se intensificó, como si la electricidad hubiera acelerado sus efectos. Su visión se redujo a un túnel, la oscuridad invadiéndolo desde los bordes. Con sus últimas fuerzas, Caín se arrojó contra el vigilante más cercano, llevándolos a ambos al borde del barranco. Cayeron juntos, el grito inhumano del vigilante mezclándose con el viento que pasaba zumbando junto a los oídos de Caín. El impacto llegó de repente, violentamente. El dolor estalló en la conciencia de Caín, luego se desvaneció a medida que el entumecimiento se extendía por su cuerpo destrozado. Arriba, podía ver a los vigilantes restantes asomándose. Uno levantó un comunicador hacia su boca sin labios, presumiblemente pidiendo que lo recuperaran. Caín sonrió. Incluso ahora lo querían vivo. Querían estudiarlo, entender por qué su cazador perfecto se había vuelto contra ellos. No tendrían la oportunidad. Podía sentir el veneno completando su trabajo, apagando sus sistemas uno por uno. Los latidos de su corazón se ralentizaron. Su respiración se volvió superficial. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, Caín creyó ver un pequeño rostro verde asomándose detrás de una roca cercana. ¿Meera? No. Imposible. Ella y Ra deberían estar a kilómetros de distancia ahora, dirigiéndose al paso. Solo una alucinación, entonces, un producto de su cerebro moribundo. «Corre», le susurró a la visión. «Sé libre». El mundo se oscureció, los colores se desvanecieron. El último pensamiento de Caín fue sobre la tierra, sobre cielos azules y hierba verde, sobre la sonrisa de su esposa y la risa de su hija, sobre el hogar. Entonces la oscuridad lo reclamó, y Caín no supo más. Ra y Meera llegaron a la cascada cuando el segundo sol comenzaba a ponerse. Viajaron sin detenerse, impulsadas por el miedo y las últimas instrucciones de Caín. Ahora estaban de pie ante la cortina de agua, empapadas por su rocío. ¿De verdad es por aquí?, preguntó Meera, aferrándose a la mano de su madre. Ra apretó los dedos de su hija con seguridad. Caín dijo que sí. Juntas,
Atravesaron la cascada hacia la oscuridad. Por un momento, no hubo nada más que agua fría y terror ciego. Luego, unas manos las alcanzaron, tirando de ellas hacia una cueva seca. Ra parpadeó para quitarse el agua de los ojos y se encontró frente a un grupo de humanos y Nauru, todos armados con armas primitivas pero efectivas. Arcos, lanzas, cuchillos. ¿Quiénes sois?, exigió un hombre alto y humano con una cicatriz que le recorría un lado de la cara. ¿Cómo encontrasteis esta entrada? Caín nos envió, explicó Ra, su voz quebrándose al pronunciar su nombre. Era un cazador, pero nos ayudó a escapar. La expresión del hombre cambió. Caín, el mejor sabueso de los vigilantes. Ra asintió. Se quitó el collar, se sacrificó para que pudiéramos llegar aquí. El hombre las estudió durante un largo momento. Luego su rostro se suavizó. Soy Marcus. Bienvenidas a refugio. Mientras eran conducidas a las profundidades del sistema de cuevas, Meera miró hacia la entrada de la cascada. ¿Caín estará bien, mamá?, preguntó. Ra pensó en el veneno, en la patrulla de vigilantes, en la sombría determinación de Caín. Él encontró el camino de regreso a sí mismo, Meera. Eso es lo que importa. Ojalá hubiera podido venir con nosotros. Yo también, admitió Ra, sorprendiéndose de la profundidad de su sentimiento. Pero nos dio una oportunidad de ser libres. La mejor manera de honrarlo es usarla bien. Marcus las llevó a una pequeña cámara donde otras familias Nauru habían establecido su hogar. Había comida, agua limpia y, por primera vez en años, una sensación de seguridad. Esa noche, mientras Meera dormía acurrucada a su lado, Ra miró el techo de la cueva y pensó en Caín, en su lucha por reclamar su humanidad, en su sacrificio. En la tradición Nauru, susurró las palabras que ayudarían a guiar su espíritu para unirse al alma del mundo. De la oscuridad a la luz, de la separación a la unidad, tu viaje termina, tu transformación comienza. Descansa en paz, Caín de la tierra. Sé libre. A kilómetros de distancia, bajo la luz de las lunas gemelas, el cuerpo de Caín yacía destrozado en el fondo del barranco. Pero quizás una parte de él escuchó sus palabras. Porque mientras el último aliento abandonaba su cuerpo, una extraña paz se instaló en sus facciones. Y por primera vez en 3 años, parecía verdaderamente humano de nuevo. 3 días después, una patrulla de vigilantes llevó el cuerpo de Caín de vuelta a su complejo para estudiarlo. Estaban particularmente interesados en cómo había logrado quitarse el collar de control sin activar la liberación completa de la toxina. Tal conocimiento podría ser peligroso si se extendía entre sus otros cazadores humanos. El médico jefe realizó la autopsia personalmente, cortando la carne fría de Caín con precisión clínica. Lo que encontró lo desconcertó enormemente. La toxina efectivamente se había liberado en el sistema de Caín, pero no toda de una vez como debería haber sucedido. Más curiosos aún fueron los otros hallazgos. Signos de una prolongada lucha interna que no tenían sentido para la mente racional de los vigilantes. La estructura celular del sujeto muestra evidencia de regeneración luchando contra los efectos de la toxina, anotó en su informe. Imposible según nuestra comprensión de la fisiología humana. Más tarde, cuando el cuerpo fue desechado en el incinerador del complejo, nadie notó a la pequeña niña de piel verde que observaba desde las sombras. Nadie la vio colocar su diminuta mano contra la ventana de visualización, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, susurró Meera. Lo recordaré. Se escabulló tan silenciosamente como había llegado, regresando a la entrada oculta que la llevaría de vuelta a refugio, a su madre el Ra, a Marcus, a la libertad. En su bolsillo había un pequeño objeto que había tomado del cuerpo de Caín antes de que los vigilantes lo encontraran. Un disco de metal abollado que él había mantenido escondido en su bota. Una fotografía de una mujer y una niña. Su familia de la tierra. Meera lo guardaría a salvo. Recordaría al humano que había recuperado su humanidad. Y algún día, cuando fuera el momento adecuado, contaría a otros sobre el sacrificio de Caín, de cómo la elección de un hombre había encendido una chispa que con el tiempo se convertiría en una revolución. Pero esa era una historia para otro día. Por ahora, Meera simplemente corría hacia la libertad,
llevando el legado de Caín con ella hacia el futuro que él nunca vería, pero por el que había muerto para crear. Si esta historia te ha transportado a otro mundo, asegúrate de seguir nuestro canal para más viajes interestelares. Dale a me gusta para honrar el sacrificio de Caín y suscríbete para unirte a la rebelión. Tu apoyo es la chispa que enciende nuevas galaxias.